¿Cómo están mis hermanos? Nuevamente nos encontramos para seguir con nuestra miniserie acerca de la doctrina de la salvación. Hemos denominado a esta doctrina, o en esta serie más bien dicho, una salvación tan grande. Y en esta ocasión vamos a ver los aspectos escatológicos de la salvación, la resurrección y la glorificación. En esta ocasión, la tercera parte de este estudio. Pueden abrir mientras tanto sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 22 al 26. Ahora, para recordar solamente un poco, recuerden que estamos tratando de dividir todo lo que la Biblia dice en relación a la salvación y lo hemos dividido o clasificado bajo aspectos. Tenemos los aspectos afectivos, aspectos electivos, aspectos ontológicos, contingentes, redentores, legales, relacionales, vicarios, y hemos llegado al final, a los aspectos escatológicos de la salvación. Y por supuesto, en este apartado, si se puede decir, en este aspecto, ¿cierto? Vamos a estar estudiando, lo que es la resurrección y la glorificación. Ya este es el tercer tema y vamos a proseguir con este estudio. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Que el apóstol Pablo es el que sistematiza, el que desarrolla esta doctrina, y específicamente en la primera epístola a los Corintios. Ahí notamos que hay un desarrollo acerca de la doctrina de la resurrección. Si usted quiere saber algo sobre la resurrección, entonces tiene que memorizar este capítulo, 1 Corintios capítulo 15. Y hemos estado también dividiendo todo esto también, ¿cierto?, en secciones. Y la última vez que estuvimos estudiando, tomamos estos primeros 3 puntos y los desarrollamos también, ¿cierto? Y en esta ocasión vamos a desarrollar el cuarto punto, que tiene que ver con la resurrección en el plan de Dios. La resurrección en el plan de Dios. Ahora, y esto es una pregunta importante. ¿En qué consiste entonces el plan de Dios de acuerdo al apóstol Pablo? Es una muy buena pregunta, y básicamente esta sección que vamos a leer a continuación, ¿cierto?, vamos a dividirlo en 4 grandes puntos generales que en esta ocasión vamos a estudiar. Abra su Biblia, ¿cierto?, ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 22 al 26, vamos a darle lectura. Dice así la palabra del Señor. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Vamos a dividir entonces esta sección de versículos que Pablo va a estar y explica aquí en 4 grandes secciones. Como ustedes observan ahí, vamos a ver que básicamente si hay un hilo rojo en esto, ¿cierto? Un hilo rojo que cruza todo este grupo de versículos, ¿cierto? Tiene que ver con el plan de Dios relativo a la resurrección. Por eso hemos llamado a este tema la resurrección en el plan de Dios. Y el primer punto dice: el plan de Dios implica que todos serán vivificados. Se entiende que es el plan de la resurrección. Segundo, el plan de Dios implica que habrá un orden temporal y podemos agregar también secuencial. Tercero, el plan de Dios implica que el milenio separa a justos de impíos. Y también el cuarto punto, ¿cierto?, que vamos a estar viendo, tiene que ver también con que el plan de Dios implica que Cristo debe gobernar y también, ¿cierto?, que la muerte será finalmente destruida. Entonces vamos a estar estudiando en esta mañana, ¿cierto?, lo que el Señor también nos habla aquí por medio de su palabra. Pero antes le invito a tener otra vez un momento, ¿cierto?, de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias que la tenemos en medio nuestro para poder guiarnos. Ella es la luz que encamina nuestro vivir, pero también nos ayuda un poco a entender cuál es tu voluntad con respecto a estas doctrinas. También quizás doctrinas escatológicas, pero tienen mucha relación con la salvación, porque la resurrección es algo que todos los creyentes vamos a experimentar también como parte de esta salvación. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos esta mañana a que podamos entender tu palabra.
Bueno, tenemos aquí entonces este bosquejo general de lo que es el orden de las ideas y del estudio que vamos a hacer en esta mañana. Y vamos a ir por el primer punto entonces. El primer punto que tenemos tiene que ver con la siguiente declaración que resume la idea del versículo 21 y 22. El plan de Dios implica que todos serán vivificados. Leamos entonces el versículo 21 y 22. Y usted puede ir corroborando también con su Biblia. Dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué significa eso, cierto? Bueno, que en realidad no va a haber nadie de los hombres, cierto, desde que el mundo ha existido, que pueda librarse de esta ley. Podemos llamarlo la ley, cierto, de la resurrección. Todos serán vivificados. Y tres cositas que quiero solamente puntualizar aquí en estos versículos. La muerte, cierto, como ustedes pueden ver ahí, afectó a todos los hombres. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en la primera línea del versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, cierto, Adán, Pablo también lo explica en Romanos, de esa misma manera, por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, Cristo va a ser, ¿cierto?, en este caso, posible este evento sobrenatural en el plan de Dios. Pero lo primero que tenemos que entender es que la muerte, ¿cierto?, afectó a todos. Y eso implica que todos, por supuesto, vamos a morir. Segunda cosa, la resurrección, de la misma forma que la muerte, también va a afectar a todos. No va a haber nadie que pueda escapar, ¿cierto?, de esta normalidad, de este plan de Dios, porque así está establecido. Y claramente Pablo está explicando lo que está y lo que va a suceder. Tercera cosa que notamos en esta sección de versículos es justamente esta palabra, todos. Porque así como en Adán todos mueren, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque por un hombre entró el pecado. También en Cristo todos serán vivificados. Aquí se comparan, ¿cierto?, a Adán y Cristo. A Adán con, obviamente, el pecado y todas las consecuencias que trajo ello, pero también se destaca el triunfo de Cristo y cómo también por medio de él todos van a tener que responder. Este todos entonces es universal. Puede que alguien pueda confundirse con la frase en Cristo todos serán vivificados, porque esta frase en Cristo habitualmente se usa de manera positiva con respecto a los creyentes de su posición. Pero aquí en el contexto básicamente tiene que ver que en Cristo, o sea, bajo su regencia, bajo su poder, bajo su administración, bajo su guía, en el momento, ¿cierto?, en que todos van a ir resucitando, Cristo es, por supuesto, es el que tiene la prerrogativa. Por medio, obviamente, de él, todas estas cosas se van a ir dando. Ahora, quizás recalcar que el concepto de en Cristo todos serán vivificados resalta algo interesante. Algunas versiones lo traducen así: así también todos revivirán. La Biblia de las Américas dice todos serán vueltos a la vida, y la NBI también dice algo muy parecido. En Cristo todos volverán a vivir. De eso se trata, ¿cierto?, en este sentido, lo que la palabra del Señor no está diciendo acá. No se trata de que todas las personas van a recibir vida eterna, no. La idea es que todos van a volver a la vida, todos van a volver, ¿cierto?, a revivir, digámoslo así. Y eso es lo que está implicando este versículo en ese sentido. Ahora, esto subraya, mis queridos hermanos, que, bueno, no existen estas ideas de la reencarnación, ¿cierto?, o el sueño del alma eterno, como algunas sectas creen, como por ejemplo los testigos de Jehová. La Biblia claramente dice que todas las personas van a revivir y van a tener que responder, por supuesto, al Creador. Esa es más o menos la línea que claramente Pablo está estableciendo aquí. Eso es lo que notamos en este primer punto. El plan de Dios implica entonces que todos serán vivificados. Segunda cosa importante entonces, vamos con el punto número 2, es lo siguiente. Dice, el plan de Dios implica que habrá un orden temporal, y podemos añadir también un orden temporal, pero también un orden secuencial. Déjenme leer, por favor, los versículos 22 al 24. Es importante entender aquí esto.
Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad, ¿cierto? Y potencia, porque es preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Finalmente dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En este caso nos interesan los versículos 22 al 24. ¿Qué notamos aquí, mis queridos hermanos? Muy importante acá, ¿cierto? Lo que Pablo también está desarrollando, y básicamente la idea aquí es destacar que se trata de una resurrección ordenada. Primero que quiero destacar, ¿cierto? En el versículo 23 es esta pequeña palabrita, ¿cierto? Esta conjunción adversativa, pero cada uno en su debido orden. Ese pero como que al tiro advierte al lector, ¿cierto? Y en este caso a los oyentes originales, y por supuesto a usted y a mí, que no se trata de una resurrección, diríamos a la chilena, ¿cierto? Al lote. ¿Por qué razón? Es porque hay un orden, y ese pero trata de frenar un poco la posible idea que pudiera surgir de alguien que pudiera, ¿cierto?, especular con respecto a esto. No. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Pero cómo? Y ahí Pablo dice, pero cada uno en su debido orden. Y esta frase es clave en este contexto. Y aquí, ¿cierto?, es quizás un término que se deriva, ¿cierto?, este concepto del cual hemos hecho este bosquejo general, porque claramente esta palabrita marca la idea esencial de todo este pasaje. Hay un plan de resurrecciones determinado por Dios. De allí, ¿cierto?, el plan de Dios implica que habrá un orden temporal. Otra cosa importante que es importante señalar, valga la redundancia, es que este concepto de orden, ¿cierto?, traducido ahí en la Reina Valera como orden, viene de la palabra griega tagmati, y es muy interesante porque es un viejo término militar que se usaba para describir la disposición secuencial de las tropas. Y esto, de una u otra manera, ¿cierto?, nos está comunicando la idea que Pablo quiere enseñarnos. No se trata, ¿cierto?, como algunos teólogos piensan, de una sola resurrección general. Eso es lo que cree la teología reformada. Claramente aquí lo que estamos viendo es que el apóstol Pablo está hablando de diferentes, ¿cierto?, instancias de resurrección, pero cada uno en su debido orden. Hay un orden aquí, hay una disposición, diríamos, secuencial en cuanto a lo que son las resurrecciones. Y una buena pregunta es, ¿cuál es el orden o plan divino sugerido? No tenemos que especular, hermanos, tenemos que ir al texto simplemente y leer lo que dice y está diciendo claramente. Vuelvo a leer, note usted ahí también en su Biblia. Leemos el 22 para entender la idea. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, vueltos a la vida. Ya entendemos qué significa eso. Pero cada uno en su debido orden. No se trata, y esto es muy interesante, de una sola, ¿cierto?, y resurrección general, no. Hay un orden, y este orden al parecer separa a cada persona con lo que le corresponde. Ahora, ¿en qué sentido Pablo lo está definiendo? ¿En qué sentido está sugiriendo un orden? O, concretamente hablando, ¿cuál es el orden o plan sugerido por el apóstol Pablo? Ahora, noten por favor la siguiente imagen, porque de hecho aquí en el mismo texto claramente se está indicando. Leamos nuevamente del versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. O sea, en cuanto a la resurrección, todos van a resucitar, todos van a ser vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, dice Reina Valera, ¿cierto?, las primicias, lo dice en plural, pero en el texto original se encuentra en singular. Está hablando de Cristo, ¿cierto?, como el primero que ha experimentado este tipo de resurrección. Ahora, como hemos visto en las primeras y segundas partes de este tema, claramente el concepto o el hecho sobrenatural de la resurrección
ya había existido antes de Cristo. En el Antiguo Testamento vimos ejemplos y por supuesto también en el ministerio del Señor Jesucristo. Él sanó a muchos y también resucitó a algunos. De hecho, Lázaro fue uno de esos ejemplos. Sin embargo, hay una diferencia aquí, no tenemos que confundirnos. Cada una de esas resurrecciones surgieron por un propósito divino especial y finalmente esas personas que volvieron a la vida lo hicieron porque en su momento, en su contexto, Dios quiso destacar y subrayar algo, específicamente el poder de Dios por un lado, pero también la credibilidad o las credenciales del Señor Jesucristo en el caso del ministerio del Señor Jesucristo. Él era el Mesías y la profecía también implicaba, ¿cierto?, algunos poderes que Él iba a hacer, algunas sanidades que Él iba a hacer. Sin embargo, el tipo de resurrección que experimentaron esas personas no fue la resurrección que implica la glorificación de los cuerpos. Cristo es el primero que experimenta una resurrección donde su cuerpo es nuevamente, ¿cierto?, vuelto a la vida y al mismo tiempo glorificado, porque recordemos que Cristo después asciende al Padre. Ahora, este es el primer orden. Cristo, las primicias o la primicia. Segundo, ¿cierto? Y aquí estamos viendo ya este orden, ¿cierto?, como de tropas. La segunda tropa, bien dice el texto, es los que son de Cristo en su venida. Y esto tiene relación justamente a la venida de nuestro Señor Jesucristo por los suyos. No es al final de la tribulación, como algunos creen, sino es al comienzo, ¿cierto?, cuando el Señor arrebata a su iglesia para justamente llevársela a su presencia, llevarla al cielo. He ahí, ¿cierto?, el segundo grupo. Y si ustedes pueden notar, entre el Cristo y este segundo grupo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Luego, los que son de Cristo, ¿cierto?, este adverbio temporal, uno podría sugerir o podría llegar a concluir que es al tiro, porque se piensa a lo mejor que a lo mejor no hay una resurrección separada, pero claramente Cristo es el primero. El segundo grupo ya implica ya más de 2000 años y aún esperamos justamente a nuestro Señor Jesucristo. Y este grupo, ¿cierto?, está justamente destacándose como el segundo grupo que es, en este caso, resucitado. Leamos de nuevo, pero a cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pero cada uno, vuelvo a repetir esa frase, en su debido orden. Ahora, noten el versículo 24. Luego el fin, ¿cierto? Y ahí tenemos otro grupo, ¿cierto?, de personas que van a ser resucitadas. ¿Cuándo? Noten que el mismo texto está indicándolo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿De quién está hablando? De Cristo. Cuando Cristo entregue el reino de Dios al Padre y cuando haya suprimido todo dominio, ¿cierto? Dice el texto claramente ahí, toda autoridad y toda potencia. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Cierto? Que por supuesto va a haber un reino milenial, hay un reino literal de Cristo. Al final de ese reino ocurre una tercera, diríamos, ¿cierto?, resurrección de personas, porque cada persona, ¿cierto?, corresponde al orden que Dios ha establecido. Noten nuevamente esa frase, pero cada uno en su debido, ¿cierto?, orden. Ahora, déjenme explicarle más cosas que tienen relación a esto, porque ya notamos cuál es el orden sugerido. Este es el orden sugerido por el apóstol Pablo, y esto nos lleva, por supuesto, al tercer punto, que nos dice el plan de Dios implica que el milenio separa a los justos de los impíos. Notemos por favor la siguiente imagen que quiero mostrarle para que usted pueda poner atención un poquito ahí en algunas cosas que quiero explicar, para que tengamos, ¿cierto?, un panorama cronológico, una línea de tiempo temporal, valga la redundancia, de cuáles son los eventos, ¿cierto?, que nos enseña la Biblia aún están por venir. Si usted me puede, ¿cierto?, acompañar ahí con la vista en lo que estamos viendo ahí. En primer lugar, lo que estoy tratando, ¿cierto?, ahí de mostrar con el puntero es la era de la iglesia, ¿cierto? En ese tiempo estamos. Posteriormente a la era de la iglesia, ¿cierto?, tenemos el evento del arrebatamiento.
¿Y qué pasa ahí? Bueno, estos son cosas que suceden en el cielo y posteriormente al arrebatamiento ocurren dos grandes eventos en el cielo, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, para después de ello, ¿cierto? Mientras tanto en la tierra sucede la tribulación, Cristo vuelve después con su iglesia. En el arrebatamiento Cristo viene por su iglesia y en la segunda venida Cristo viene con su iglesia para instaurar, ¿qué cosa? Y ahí ustedes pueden ver, como se indica también, el milenio. Cristo viene a instaurar su reino literal de acuerdo a las profecías que se han mencionado en muchos lugares en el Antiguo Testamento. Posteriormente, al final del milenio, como ustedes pueden observar en esta línea de tiempo, hay lo que se conoce como el juicio del trono blanco. Ahí están los versículos, ustedes pueden ir corroborándolos y justamente en esta instancia es donde ocurre el tercer grupo de resurrección, que tiene que ver con la resurrección de los impíos. Ahora, ponga atención en la siguiente imagen, porque tomando en cuenta lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, notamos justamente que la posición de estos eventos, específicamente los de la resurrección, son de la siguiente manera. Notamos ahí, ¿cierto?, que en primer lugar Cristo es la primicia, ¿cierto? Recordemos que Él murió, pero también resucitó al tercer día. Esto marca, ¿cierto?, la palabra de Dios. En ese sentido, la corrobora también de acuerdo a las Escrituras. Y también Pablo posteriormente, por supuesto, a estos hechos corrobora y nos relata cómo fueron estos acontecimientos. Cristo es la primicia. El segundo grupo donde se ubica, justamente en el contexto del arrebatamiento. Los que son de Cristo en su venida. He ahí, ¿cierto?, la segunda gran tropa, diríamos así, de personas que van a resucitar. Solamente los que son de Cristo en su venida. Por eso es importante, hermanos y queridos amigos que nos están escuchando, obedecer la palabra del Señor, creer en el Evangelio, creer en el Señor Jesucristo, para ser partícipe de esta tremenda obra sobrenatural que es la resurrección. Ahora, el tercer grupo, ¿cierto?, ¿dónde se encuentra? Sí, de acuerdo a este esquema, ¿cierto?, notamos claramente que la palabra del Señor claramente establece que al final del milenio, como ustedes pueden ver ahí, dice Pablo en Corintios, luego el fin, cuando entregue el reino al Padre, ahí, ¿cierto?, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora, yo les quiero pedir que me acompañen, por favor, a Apocalipsis capítulo 20 por un momento. Apocalipsis capítulo 20, para que notemos cómo es que el autor Juan nos ayuda un poco a comprender o a complementar, porque de hecho él complementa lo que es la revelación, por supuesto, progresiva, de cómo es que podemos entender todos estos conceptos que claramente tienen que ver con este evento, el evento de la resurrección. Notamos ahí en algunos versículos específicamente, noten por favor en el versículo 4 al 6, cómo es que leemos ahí. Voy a leer yo, ustedes síganme ahí con sus vistas. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estas personas surgen o salen de lo que es la gran tribulación. Y Apocalipsis capítulo 7 lo está explicando también. Estas personas reinan con Cristo, dice Juan. ¿Cuántos años? Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora noten cómo que el versículo 5 nos aclara un poco más sobre este asunto de la resurrección. Pero los otros muertos, hay un grupo, ¿cierto?, de otros muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años.
Es muy interesante que Apocalipsis capítulo 5 también está esta perspectiva en cuanto a que los hijos de Dios, los elegidos, los creyentes, hermanos, reinaremos con el Señor. Ahí en el capítulo 5, versículo 9, el apóstol Juan vislumbra un poco, ¿cierto?, lo que está sucediendo en el cielo, los eventos que ocurren en el cielo, y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido, comprado para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y noten, y reinaremos, ¿dónde? ¿En el cielo? No, dice, y reinaremos sobre la tierra. He aquí, ¿cierto? Vemos a la iglesia entronada en el cielo, y del capítulo 6 en adelante es toda la descripción de los juicios venideros, de lo que se conoce también como el gran día de Jehová, que tiene un clímax justamente que es la segunda venida. Ahora, noten nuevamente en Apocalipsis capítulo 20, volvamos ahí por un momento. Dice claramente el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. No hay forma, ¿cierto?, de escapar de esta clara, ¿cierto?, enseñanza. Hay un reino milenial y al final sucede una tercera ola o tropa, ¿cierto?, de personas que resucitan. Y esto concuerda justamente con lo que el apóstol Pablo está diciendo en Primera de Corintios, cuando nos dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, ¿cierto? Luego los que son de Cristo en su venida, el día, ¿cierto?, del arrebatamiento. Y luego el fin. ¿Cuándo es el fin? Después del milenio, cuando dice el texto ahí, ¿cierto? Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando haya suprimido todo dominio y todo poder y toda potencia. Eso sucede en la segunda venida. Cristo dio un golpe mortal, por supuesto, al Satanás en la cruz. Pero la Biblia también nos dice y nos enseña que el golpe definitivo viene, por supuesto, en el juicio del gran trono blanco. Sin duda, en la segunda venida, como dice Apocalipsis capítulo 20, también Satanás recibe un segundo golpe mortal, porque es encadenado o atado por 1000 años. Noten nuevamente Apocalipsis capítulo 20, los primeros 3 versículos, para que entendamos un poquito la idea aquí complementaria. Vi un ángel, dice Juan, que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Si hacemos un resumen de lo que estamos viendo entonces, lo que Juan nos está explicando en el capítulo 20, del versículo 4 al 6, ¿cierto? Y pongan atención aquí, ojo con esto, es que hay categorías de resurrección. Notamos aquí, ¿cierto? Lo primero es que hay una primera resurrección. Por eso que el Juan dice, bienaventurado, en el versículo 6, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, o sea, la muerte eterna, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. O sea, aquí vemos, ¿cierto?, una primera categoría de resurrección y por ende una segunda categoría de resurrección. En la primera resurrección, ¿cierto?, resucitan todos los creyentes. ¿Cuándo? El día en que Cristo vuelva por su iglesia. También van a haber algunos que van a resucitar en el tiempo de la gran tribulación. Todos ellos corresponden a la primera categoría de la resurrección, los que son bienaventurados. Sin embargo, hay una segunda resurrección, ¿cierto? Como Juan también lo está complementando, y nos enseña que hay un segundo grupo que corresponde a los impíos. Los impíos van a resucitar no en el mismo día que los justos, no. Después, en el fin, después de que Cristo entregue el reino al Padre, en concordancia con el juicio del gran trono blanco. Por esa razón nosotros encontramos, ¿cierto?, aquí en Apocalipsis claramente que el versículo 5 del capítulo 20 nos dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron
1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes, dice el texto, de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahora, ¿qué pasa en el juicio del gran trono blanco? Ahí tenemos, ¿cierto?, los versículos 11 al 15 de Apocalipsis. Déjenme leerlo para que usted tenga de manera completa, ¿cierto?, la enseñanza que Pablo y Juan, de hecho, están ambos, ¿cierto?, ayudándonos a entender. Dice Juan, en Apocalipsis 20, del 11 al 15, y vi un gran trono blanco. ¿Dónde está ubicado este trono blanco? Justamente antes del estado eterno, ¿cierto? Al final, en este tiempo del milenio, donde Satanás también es suelto por un poco de tiempo, como vimos en Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 al 3. Pero luego de ello, ¿cierto?, es arrojado al lago de fuego junto con la bestia y el anticristo. Pero en este gran trono blanco, ¿quiénes van a compadecer? ¿Cierto? Dice el texto, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué estamos diciendo con esto y qué nos está enseñando Juan? Que esta última resurrección es una resurrección de condenación. Eso es lo que nos está diciendo, y eso es lo que quiere decir Pablo con esta frase, pero cada uno en su debido orden. Ahora hay una objeción que yo quiero responder en esta ocasión, que tiene que ver, ¿cierto?, con esta idea de que algunos creen, ¿cierto?, especialmente algunos buenos hermanos, sin duda también, que hay solamente una sola resurrección general. Y algunos se basan, ¿cierto?, en estos versículos, Daniel 2 y Juan 5, 28 y 29. ¿Cómo podemos responder a esta objeción? También se mencionan otros versículos como en Mateo 25. Bueno, veamos qué dicen estos versículos, si realmente sugieren que hay una sola resurrección. Notemos, por favor, Daniel 12:2. ¿Cómo dice este versículo? Ustedes lo están viendo también ahí. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno. Alguien piensa, ¿cierto? Algunos que piensan que aquí se está refiriendo a una sola resurrección general. Juan 5:28, palabra del Señor. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cierto? Esto es muy increíble. Todos van a oír su voz. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Está hablando estos pasajes, ¿cierto?, de manera contradictoria a lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Es importante, hermanos, distinguir primero cuál es el uso de los términos que se usan, el tipo de frase, y de hecho en ambos pasajes, como Daniel y Juan, el sentido es otro. Aquí no hay una contradicción en ese sentido, contradicción en el sentido de que aquí Pablo, ¿cierto?, está contradiciéndose con Daniel y Juan, y en este caso el Señor. No. De hecho, están confirmando la verdad del apóstol Pablo. Déjeme explicarle. Primero, el énfasis es diferente. ¿Qué es lo que están tratando de decirnos, por ejemplo, Daniel, y en este caso el Señor Jesucristo? Noten, no es muy difícil entenderlo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para ignominia, para el desprecio eterno. El énfasis aquí es que el evento de la resurrección, ¿cierto?, no está hablando de la cronología del evento o del orden, sino que el evento de la resurrección evidentemente va a ser efectivo. Y Jesucristo, por eso, de hecho, hace lo mismo. De allí que Él, al principio, ¿cierto?, dice, no os admiréis de esto. ¡Wow! Es que ¿cómo pueden resucitar? Recuerden que los saduceos también no creían en la resurrección. Muchos de sus oyentes, varios de ellos, ¿cierto?, seguramente estaban ahí algunos de ellos. Pero en términos generales, hermanos, el Señor Jesucristo advierte a su audiencia, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Habitualmente los que están en el sepulcro no escuchan nada, no hacen nada, ¿cierto?, no salen a penar, como dicen, ¿cierto?, las tradiciones humanas, simplemente, ¿cierto?, los mitos, básicamente no. Por eso que
trata de advertirles, no se admiren de los que les voy a contar, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a la resurrección de vida y los que practicaron lo malo a la resurrección de juicio. ¿Cuál es el énfasis? El énfasis es en la verdad de la resurrección. El énfasis no es el orden de la resurrección. Eso es algo secundario. Para eso, ¿cierto?, viene el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y nos ayuda a entender este escorzo profético. Esto también tiene la idea de escorzo profético. En el caso de Daniel, él vislumbra, ¿cierto?, en el horizonte una resurrección general, pero él está viendo como los dos picos del monte, ¿cierto? Pero si lo miráramos de manera horizontal, veríamos que hay un valle, hay una separación entre dos grupos. Y eso es porque el sentido que ellos están dándole, ¿cierto?, es diferente al que usa Pablo. Recordemos que Pablo prescribe, o las epístolas son más prescriptivas, no son narrativas en el sentido duro del término, narración. No, es explicación de la doctrina. Y eso nos ayuda un poco a entender de manera complementaria, usando también estos versículos. Aquí no hay una contradicción en ese sentido. Básicamente el énfasis es muy diferente. Daniel, como el Señor, ¿cierto?, quieren recalcar, la resurrección va a ser un evento, todos van a resucitar. Pero Pablo nos ayuda a entender que cada uno, de ahí viene este pero, ¿cierto?, para que nos frenemos y digamos, ok, no se trata solamente de una sola resurrección general. No, cada uno en su debido orden. Ahora, vamos con el último punto entonces, que tiene relación al plan de Dios, ¿cierto? Que implica que Cristo debe, por supuesto, reinar. Noten, por favor, la misma imagen que tenemos ahí para que podamos entender algunas cositas que también son importantes. Vaya a su Biblia en 1 Corintios, nuestro pasaje. Ya hemos desarrollado algunos versículos claramente, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, ¿cierto? Luego el fin, después del reino de Cristo, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y noten por favor el versículo 25. ¿Cómo empieza el apóstol Pablo describiendo este versículo? Dice, porque es preciso, porque es necesario. ¿Qué cosa? Es que Él reine. Uno podría preguntar, pero Pablo, Cristo ya está reinando. Y Pablo dice, cuidado. No, es preciso que Él reine. Cristo en este tiempo, hermanos, no está reinando como también cree la teología reformada. Por supuesto, en el sentido, digámoslo así, soberano del término, Dios es el que reina en el universo y de hecho eso nunca ha cambiado. Pero en el día de hoy, Cristo está a la diestra del Padre, esperando, ¿cierto? ¿Qué cosa? Y noten cómo notamos nosotros ahí en el versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esa es una cita del Salmo 110. Acompáñenme por favor por un momento al Salmo 110. Salmo 110. Este es un tremendo pasaje que, es cierto, complementa toda la verdad del Nuevo Testamento también. No hay aquí una contradicción, una reinterpretación de los autores del Nuevo Testamento, ¿cierto? Como algunos piensan. No, para nada. Noten qué interesante cómo David expresa estas palabras. Salmo 110, versículo 1 en adelante. Jehová dijo a mi Señor, y obviamente uno podría quedar un poco contrariado. Jehová dijo a mi Señor. ¿Cuál Señor? Sí, el Señor es Jehová. Por supuesto, aquí vemos al Padre y el Hijo en esta conversación, y David obviamente lo menciona, y él en esta palabra, diríamos así, trata de comunicar qué es lo que va a suceder en el futuro con el Mesías, con el Hijo de Dios. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Cuándo ha sucedido eso? Hermanos, hoy Cristo está a la diestra del Padre, por supuesto, pero no está en el trono que le fue prometido, en el trono que él iba a reinar. ¿Cuál es ese trono? El trono de David, ¿de acuerdo a qué cosa? A la profecía, ¿cierto?, de 2 de Samuel, capítulo 7. Eso es tan claro en el texto, y de hecho, noten por favor cómo Lucas, capítulo 1, si ustedes me acompañan a Lucas, solamente por un momento, para ir matizando un poquito lo que la palabra del Señor claramente está enseñándonos. Lucas, capítulo 1, versículo, ¿cierto?, ahí 30,
el anuncio del nacimiento del Hijo de Dios, ¿cierto? A María. Noten cómo la palabra del Señor dice por medio de Lucas, quien registra estas palabras. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre. ¿Dónde está el trono de David? Es un trono, celestial, es un trono terrenal. ¿Dónde se encuentra ese trono? Ese trono, por supuesto, es terrenal. Noten cómo sigue diciendo la palabra del Señor en este pasaje. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Dónde está la casa de Jacob? Dice el texto: reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermanos, el Salmo 110 nos ayuda un poco a entender en cuál es la cronología de lo que está sucediendo hoy en este tiempo. Cristo, ¿dónde está ahora? Está a la diestra del Padre, esperando. ¿Qué cosa? Notemos el Salmo 110 nuevamente. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Muy interesante, porque en el pasaje de 1 Corintios 15, 25 es Cristo quien pone, ¿cierto?, en este caso a sus enemigos por debajo de sus pies, y en el Salmo 110 es Dios que lleva a cabo, ¿cierto?, estos hechos. Y claramente, por supuesto, no es que el Señor esté contradiciéndose aquí, no, porque evidentemente en la segunda venida de Cristo, el que ejecuta los juicios, hermanos, de Dios, es por supuesto el Hijo. Recuerden que posteriormente a que la iglesia se arrebataba, y posteriormente a la gran tribulación y todo lo que sucede en la tierra, Cristo vuelve con su iglesia para establecer su reino milenial. Zacarías 14 describe este tremendo acontecimiento de juicios de parte de Dios, de parte de Cristo. Cristo vino humilde en la primera venida, nació en un pesebre. El Rey, hermanos, del universo, el creador del universo, nace en un humilde pesebre. Pero dice la Biblia que viene con poder y gran gloria. El mundo, hermano, está en picada, ¿cierto? Está cada vez más corrupto. Vemos cómo este mundo, ¿cierto?, está patente la inmoralidad, la prevaricación de las autoridades, la impunidad de la delincuencia. Y al parecer parece que este milenio, ¿cierto?, amilenarista, más que, ¿cierto?, honrar la palabra del Señor, deshonra lo que es el reino de Cristo, que es muy diferente en la palabra del Señor. Hermanos, no tenemos que desesperarnos. Esto no solamente nos ayuda a entender que su palabra se va a cumplir tal cual Él la ha dicho. Viene un momento, viene un tiempo en que Dios va a poner las cosas en orden. Por eso es importante que usted hoy, ¿cierto?, se acerque al Señor. Hoy ordene su vida para ser partícipe, ¿cierto?, de esta resurrección futura que corresponde, por supuesto, a este orden que también Dios ha establecido. Ahora, 1 Corintios 15, 25 dice: porque preciso es que Él reine. Noten el énfasis de Pablo. Es necesario, esa es la palabra preciso, es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos a sus enemigos debajo de sus pies. ¿Dónde ocurre en primer lugar eso? Obviamente en la segunda venida, con el evento de Satanás atado por 1000 años. ¿Se acuerda por qué razón tiene que atarse a Satanás por 1000 años? Volvamos por favor a Apocalipsis para poder entender cómo es que todos los autores de la Biblia fueron al mismo seminario teológico, ¿cierto? Diríamoslo así, tuvieron el mismo profe, el Espíritu Santo, y no hay incongruencia en ellos. Dice Apocalipsis 20: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Curioso, durante los 1000 años del reino de Cristo, ¿cierto?, evidentemente es un reino en donde claramente se cumple la profecía de Daniel, ¿cierto? 70 semanas están determinadas para tu pueblo, dice Daniel, en el contexto de Daniel 9:24 en adelante, para, ¿cierto?, terminar con la prevaricación, establecer la justicia perdurable y ungir al Santo de los Santos, entre otras cosas. Solamente tomando este concepto de establecer la justicia perdurable. ¿Cómo podría haber justicia perdurable en este mundo? ¿La hay? Por supuesto que no la hay, para nada. Pero hay un tiempo, hermanos, en que esto se va a dar. ¿Cuándo?
justamente en el reino milenial. Y justamente en esta época, el antagonista, ¿cierto?, detrás de las cortinas, que ha estado y está en este tiempo engañando a las naciones, ¿cierto?, gobernando este mundo, obviamente va a ser bastante limitado porque va a ser encerrado. De hecho, la palabra limitación quizás es muy pequeña para describir el acto mismo que va a suceder con él. Noten, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él. Noten la figura, es un ángel, un solo ángel que ata a Satanás, lo toma, lo arroja a un abismo, ¿cierto? Usa conceptos, Juan, para que el lector entienda de que él va a ser arrojado en un abismo, pero ese abismo no va a quedar con salida dominical, si podemos decirlo. No, va a ser sellado. ¿Para qué? Y noten cómo dice el 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello. Más encima tiene un sello, ¿cierto? Eso nos comunica que él no puede salir durante todo ese tiempo. Dice el versículo 3, para que no engañase más a las naciones. Y eso es lo que hace Satanás hoy. De allí, ¿cierto?, lo que comentábamos también sobre el orden, el nuevo orden mundial. El hombre está tratando de construir su propia sociedad lejos de Dios. ¿Y eso por qué? Porque está, por supuesto, siendo engañados las naciones, los grandes gobernantes. ¿Por quién? Por el príncipe de la potestad del aire, como dice Pablo también en la epístola de Efesios. Por el príncipe de este mundo, ¿cierto? Bajo el que está el mundo, como dice Juan también en la epístola de Juan, todo el mundo yace bajo el maligno. Sin embargo, llega un tiempo, hermanos, en que Satanás no va a poder ejercer más su dominio. Y el versículo 3 nos ayuda un poco a entender esta idea. Para que no engañase más, para eso va a ser atado por 1000 años. ¿Se imagina? Un tiempo de 1000 años donde la justicia perdurable va, ¿cierto?, ser la tónica constante. Va a ser increíble. Sin embargo, Satanás es suelto al final del milenio por un poco de tiempo, dice Juan. Sigo leyéndolo. Dice el texto, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, porque finalmente, de acuerdo al versículo 10, noten, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y eso corresponde a la segunda categoría de la resurrección. Volvamos a Salmo 110, antes de ir culminando ya esta reflexión, este tema, ¿cierto?, que estamos estudiando. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, la disposición de Cristo está ahora, ¿cierto?, en espera. Él está sentado a la diestra de Dios esperando hasta que Dios diga ahora. Y Cristo, por supuesto, en ese instante va a bajar a la tierra con poder y gloria, y con sus hijos, con los suyos, con nosotros, ¿cierto? Si es que, por supuesto, estamos o morimos ahora, por supuesto, vamos a estar efectivamente en su presencia con Él en el cielo para venir con Él de vuelta. Y eso va a ser obviamente un evento glorioso. Y en ese evento, hermanos, en donde claramente se cumple esto, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, eso el Señor lo hace de manera, ¿cierto?, rotunda al principio de su venida, enviando a todos los impíos al infierno, ¿cierto?, ahí para ser castigados finalmente en el lago de fuego, que es posteriormente al juicio del gran trono blanco. Pero ahí mismo es Satanás atado. Entonces, ahí en adelante hay cierta rebelión que va a producirse al final del milenio, pero finalmente Dios, como dice Pablo también, va a poner a todos sus enemigos, aún la última rebelión al final del reino, hasta que, ¿cierto?, se acaben todos ellos, todos sus enemigos, y terminen justamente donde tienen que terminar, donde en el lago de fuego, donde por supuesto van a ir todos los incrédulos. Muy interesante que el Salmo 110, versículo 2, sigue la lógica profética, ¿cierto?, acerca del reino de Cristo. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos.
¿Cuándo sucede eso? ¿Sucede ahora? No, sucede en el reino milenial. Por eso es que es muy interesante, desde Sion. Sion no es la iglesia, eso es una espiritualización del texto o una alegorización. Sion es Sion en el texto. Y claramente aquí en el Salmo se dice, Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, dominia en medio de tus enemigos. Y noten el 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, desde la mañana, desde tú, ¿cierto? Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. ¿Cuándo es eso? Está vislumbrando, ¿cierto?, lo que va a suceder en la segunda venida. Juzgará entre las naciones, los llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará cabeza. Está describiendo, hermanos, el éxito mesiánico, el éxito del Mesías en su venida y lo que va a acontecer en su reino. Ahora, dijimos, ¿cierto?, que es preciso que Él reine. Y eso es lo que está diciendo. Volvamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios 15, 25. Porque es preciso, es necesario que Él reine. Eso es lo que dice el versículo 25. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga, ¿cierto?, o haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y eso ocurre, por supuesto, al final también del reino. Ahora, Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 6, ¿cierto? Habitualmente, volvamos ahí, con ese vamos a ir terminando, hermanos. Nuevamente, hemos ido varias veces a Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 6, claramente nosotros vemos que hay un milenio. Se repite varias veces el concepto, ¿cierto? Mil. Y eso es muy claro, no es redundancia. Pero habitualmente también algunos ciertos creyentes, buenos creyentes, cuestionan, buenos teólogos también, cuestionan y dicen que Apocalipsis es un libro oscuro para negar qué cosa es el milenio. No. El milenio aparece en un libro de difícil interpretación y en un solo pasaje oscuro de las Escrituras. Hermanos, ¿cómo podemos responder a eso? Eso no tiene ni un asidero en la Escritura. Noten que Apocalipsis capítulo 1, perdón, es que vayamos nuevamente ahí al principio, dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 también. La revelación de Jesucristo. Habitualmente las revelaciones son para revelar, no son para esconder algo. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en mente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, ¿qué cosa? El que lee estas palabras oscuras. No, para nada. Bienaventurado es feliz, dichoso el que puede leer, ¿cierto? Estas palabras podemos añadir. Pero el texto, mire lo que dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál es el carácter de esto? Profecía. Muchas veces algunos teólogos académicos hablan de que esto es apocalíptica. Ojo con eso, cuidado con eso. La apocalíptica es un género literario que trata de subrayar, ¿cierto?, estos grandes formas de comunicar un mensaje. Apocalipsis, ¿cierto?, tiene muchas figuras, ¿cierto?, de grandes dragones, monstruos, muy, ¿cierto?, a lo mejor casi míticos, diría alguien por ahí, ¿cierto? Y son parte de lo que se conoce en la literatura, ¿cierto?, en la literatura apocalíptica. Sin embargo, muchos tratan de calificar el libro de Apocalipsis como género apocalíptico. No, el género de Apocalipsis es profético. ¿Tiene ciertas líneas apocalípticas? Sí, podríamos llamar a algunos pasajes que sí pueden sugerirnos algo que es apocalíptico. Imagínense, cuando pensamos en algo apocalíptico, pensamos en el fin del mundo, en catástrofes y todo ello. Por supuesto, porque se está describiendo los juicios del día de Jehová. Pero el libro es un libro profético. Descartamos entonces la idea, por medio de la palabra del Señor, de que aquí no se trata de un pasaje oscuro. No, para nada. La oscuridad se encuentra justamente en las mismas personas que tratan de imponer al texto ideas que no están ahí. Apocalipsis 20, hermanos, no es un texto, un solo texto escondido, oscuro. Es muy claro al revelarnos
esta verdad que Pablo nos está comentando en 1 Corintios 15, 25, porque preciso es que Él reine. Cristo reina en el día de hoy, hermanos, indirectamente reina en mi corazón y en tu corazón, pero Cristo está a la diestra de Dios el Padre. Él no está reinando de acuerdo a la profecía, ¿cierto?, que se ha determinado por Dios en el trono de David, literalmente, pero está plasmado en la Escritura. Dice claramente el texto, ¿cierto?, que reinaremos con Él, Apocalipsis 5, 9. Aquí, Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Usted y yo, si somos creyentes, si usted es creyente, va a ser participante de esta primera categoría de la resurrección. Pero además de eso, dice el texto ahí en Apocalipsis 26, ¿cierto?, que la muerte segunda no tiene poder sobre nosotros, la muerte eterna. Por el contrario, dice el texto, porque seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos 1000 años, o con Él 1000 años. Glorioso, hermanos, glorioso, tremendo. Ahora, termino con esto. Apocalipsis 20 del 1 al 6 es el único pasaje. No, hermanos. Noten los versículos que estoy ahí trayendo a colación. Génesis 49, 10, 2 de Samuel 7, 14, Isaías 15, 4, Salmo 72, Zacarías 14, Apocalipsis 5, 10, 2 Timoteo 2, 12, 1 Corintios 6, 2, etc. Y hay un montón de otros pasajes, ¿cierto?, que se mencionan con respecto al reino de Cristo, al reino del Mesías. No es un pasaje oscuro, es un pasaje complementario que nos da un dato muy interesante, la duración de ese reino milenial. Valga la redundancia, milenial, porque Juan obviamente nos indica por medio de la repetición constante de este término, ¿cierto?, acerca de la duración del reino. Por eso que no se trata, ¿cierto?, de simplemente un solo pasaje aislado. Ahora, hermanos, para ir terminando, déjenme terminar con algunas conclusiones. Aquí una pequeña recapitulación de lo que hemos visto, ¿cierto? Solamente mencionar algunas cosas de lo que estamos y hemos estudiado. Recuerden que estamos estudiando la doctrina de lo que es la resurrección, y en esta ocasión hemos visto la resurrección en el plan de Dios, pero cada uno en su debido orden. Esa frase, ¿cierto?, puede marcar lo que hemos estudiado en el día de hoy, y eso nos ayuda a entender una serie también de eventos que tienen que suceder ordenadamente, valga la redundancia. 4 cosas hemos visto en el día de hoy. El plan de Dios implica que todos serán vivificados. No importa lo que tú creas, ¿cierto?, vas a resucitar. Para, ¿cierto?, vida eterna, amén, gloria a Dios, y eso esperamos que sea así en medio de nosotros, ¿cierto? Pero muchos van a resucitar, pero no para vida eterna, sino para condenación. Segunda cosa, el plan de Dios implica que habrá un orden temporal. No hay una resurrección general, única, como cree, ¿cierto?, algunos teólogos. No. Hay un orden de resurrecciones secuencial, ¿cierto? Cristo es la primicia, lo estudiamos. Luego, han pasado más de 2000 años, los que son de Cristo en su venida, y después, ¿cierto?, el fin, cuando después del reino milenial. Tercera cosa, el plan de Dios implica que el milenio separa a los justos de los impíos. ¿Por qué? Juan nos ayuda a entender que hay 2 grandes categorías de resurrección. La categoría, ¿cierto?, de los que son bienaventurados y reinarán con Cristo. Pero hay una segunda categoría de, ¿cierto?, resurrección que corresponde justamente a la resurrección de los impíos. Ellos experimentarán el juicio de Dios y la condenación eterna y la segunda muerte, como Juan también lo establece. Y finalmente el plan de Dios implica que Cristo debe reinar, y finalmente la muerte será terminada. Noten cómo dice, hermanos Corintios, el último versículo del estudio de esta mañana: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Recuerden que Cristo tiene que poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, y Pablo añade otro enemigo, la muerte. ¿Cierto? Este hecho, ¿cierto?, que tenemos que experimentar todos. Pero aún la muerte y el Hades incluso van a ser echados al lago de fuego y van a ser destruidos por el poder del Señor. Eso, por supuesto, en lo que corresponde al estado eterno también. Ahora, ¿qué podemos decir? Déjenme terminar, hermanos, esta lección de esta mañana con un pasaje que se encuentra en Eclesiastés 12:1.
Eclesiastés 12:1. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos nosotros, en qué podemos pensar? Por supuesto, paralelamente a entender cómo es la resurrección en el plan de Dios, Dios ha determinado una forma, ¿cierto?, de resurrecciones. Paralelamente a eso es preguntarnos, ¿seré partícipe de esa resurrección? La segunda parte de la resurrección que tiene que ver con los que son de Cristo. ¿Es usted, hermanos, de Cristo? ¿Puede participar usted realmente? ¿Hay alguna convicción clara en usted de que usted va a ser partícipe de esa resurrección? Por eso es importante entender y responder a la palabra del Señor, responder a lo que Dios ha pedido. Y me parece muy pertinente lo que dice Eclesiastés. Noten cómo él lo expresa haciendo un llamado a todos los hombres. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque ha disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantarán a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito. Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Noten, hermanos, tres conceptos aquí que son muy importantes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué razón? Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Déjeme explicarle brevemente este pasaje que es muy interesante. Básicamente lo que está describiendo Eclesiastés es la vida misma. Y de hecho tenemos que considerar nuestra vida. Metafóricamente hablando, aquí el autor está describiendo la decadencia de la vejez. Cuando habla de las guardas de las casas, ¿cierto? Cuando dice en el versículo 3, cuando temblarán las guardas de la casa, de una otra manera es una alusión a los brazos fuertes y a las manos cuando están en la juventud, ¿cierto? Podemos hacer cualquier cosa. Pero está describiendo, ¿cierto?, esta decadencia del cuerpo. Posteriormente dice que se encorvarán los hombres fuertes, o sea, las piernas que se debilitan, las muelas, habitualmente las personas de edad van perdiendo justamente sus piezas dentales. Después se nos dice que se oscurecen los que miran por las ventanas, o sea, la vista se echa a perder. Las puertas de afuera, o en este caso los oídos que casi no pueden oír, se levanta la voz del ave, es decir, no puede dormir, las hijas del canto serán abatidas, es decir, un aprecio menor por quizás la música. Algunos autores cambian un poco esa interpretación. Temerán de lo que es alto, una referencia a la dificultad, ¿cierto?, de subir a lugares quizás altos. El temor también de caer relativo al miedo, ¿cierto?, a la altura. Florecerá el almendro, es decir, el cabello blanco aparecerá. La langosta será una carga, es decir, las extremidades lisiadas y dobladas van a impedir la movilidad. Después, ¿cierto?, se añade que también se perderá aún el apetito sexual que el hombre en su juventud tiene. ¿Por qué razón? Porque el hombre va a su morada y los endechadores andarán alrededor por las calles. Endechadores, habitualmente y en la antigüedad se contrataban a personas para que lloraran por la persona que ha muerto. ¿Qué es lo que está diciendo el autor Eclesiastés? Y yo quiero poner el énfasis en justamente lo que él está poniendo. Acuérdate de tu Creador. Muy interesante, nos dice acuérdate de Yahvé. Yahvé habitualmente es una palabra que está relacionada con Israel. ¿Por qué? Porque el autor está pensando en todos los hombres, en la humanidad. Acuérdate de tu Creador. Vas a tener que responder al Creador. Vas a resucitar un día. ¿Y dónde vas a ir? Por eso hoy debes acordarte del Creador. Por eso muy interesante cómo lo pone Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, y empiece la decadencia de la vejez cuando no puedes escuchar,
cuando tu mente no está muy clara para entender las ideas, se hace necesario hoy escuchar al Creador. Si algo va a suceder y que usted y yo vamos a resucitar para vida eterna, yo espero que eso sea así. Si usted no tiene esa convicción, entonces le invito a creer en Cristo, le invito a creer en el Evangelio, que es el único que nos puede salvar. De hecho, eso es lo que estamos estudiando, hermanos. Los aspectos escatológicos de la salvación, la resurrección y la glorificación. Dos aspectos tremendos de esta gran salvación. ¿Va a ser parte usted de esta resurrección? Si usted ha creído en Cristo, si Cristo es su Señor y su Salvador, tenga por cierto y seguro de que usted va a ser parte de este precioso evento.